Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la parte legal de One Ecosystem. ¿Quieres enterarte? Pues vamos con la información. Vamos con la información acerca del tema. La debida diligencia jurídica. Actualmente contamos con la diligencia debida de un bufete de abogados independientes de Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Finlandia es el país menos corrupto de Europa y del mundo. Por lo tanto, tener este documento basado en auditorías e investigaciones detalladas es de gran importancia para nuestro negocio e imagen. Es esencial para toda la comunidad también. Ahora pueden hacer su trabajo sin temor a la ley o a las regulaciones. Sí, nuestro negocio es legal y adivinen qué, por la legislación europea. El bufete de abogados Lexia es un bufete de abogados finlandés de gran reputación con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Trabajan con más de 80 expertos en diferentes campos. En la debida diligencia legal limitada proporcionada, Lexia ha centrado su investigación en primer lugar en los esquemas piramidales. En este documento, la pregunta en inglés es la siguiente. ¿Qué es un esquema piramidal? Los ingresos de los vendedores de la red involucrados en el juego piramidal o el llamado esquema piramidal no dependen de la venta de productos o servicios, sino en la adquisición de nuevos miembros y sus cuotas de inscripción. El esquema piramidal está prohibido en Finlandia en la recolección de dinero. Acta 8. Vamos con más información. La compañía nos dice lo siguiente. Después de centrarse en los signos típicos de un esquema piramidal en la debida diligencia jurídica, Lexia establece claramente que nuestro proyecto es un negocio tradicional de MLM y no cumple con ninguno de los signos de un juego piramidal. Comercio de productos de valor insignificante o nulo. El objetivo es traer nuevos miembros. Cuota de inscripción. Vamos con el próximo documento. We are legal. Somos legales. Las impugnaciones legales de las actividades del cedente no están relacionadas con la venta de módulos de información. En cuanto a la venta de módulos de capacitación, se trata de ventas directas a través del mercadeo en redes tradicional. Es un negocio legítimo. Las actividades del cedente no son un esquema piramidal. Las ganancias compartidas no se basan en la adquisición de miembros, sino en la venta de servicios. Las actividades del cedente no son un esquema piramidal porque las oportunidades de ganancia o ganancias de las personas asociadas con las actividades dependen enteramente de la venta de módulos de capacitación, no de las tarifas de inscripción u otros pagos únicos o recurrentes gratuitos. Voy con más datos y la compañía nos dice este comunicado. Lexia también auditó nuestro sistema y cómo se procesan las transacciones. Entonces, para todas las personas que alguna vez dudaron que estamos usando la tecnología blockchain, este documento demuestra que están equivocados. Sí, tenemos una cadena de bloques y está basado en Ethereum y el lenguaje de programación es Solidity. Grábense ese nombre porque vamos a hacer un video exclusivo explicando cómo es ese lenguaje. Seguimos con más datos. Yes, we do have a blockchain. Sí, tenemos una cadena de bloques. La cadena de bloques utilizada por el cedente está basada en Ethereum, cuyo lenguaje de programación es Solidity,
El lenguaje de programación Web3 se utiliza para programar las aplicaciones descentralizadas dApps. Ethereum es una cadena de bloques conocida, confiable, descentralizada y fácilmente programable, en relación con la cual se han desarrollado las aplicaciones más descentralizadas. Los expertos de Lexia están examinando nuestra compañía en dos aspectos principales: como negocio de ML con la distribución de módulos educativos por un lado y como proveedor de criptomonedas por el otro lado. Entonces, según el primero, afirman claramente que la venta de productos y servicios es un negocio legítimo. En relación con la segunda parte, el proveedor de criptomonedas, Lexia dice que es una función de la Autoridad de Supervisión Financiera. Así que aquí tenemos una recomendación de Lexia. Todos los proveedores de criptomonedas están sujetos a una licencia. Solo los proveedores registrados pueden comercializar monedas virtuales o servicios relacionados en Finlandia. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un me gusta. Vamos con más información. Seguimos. Lexia recomienda: el negocio del proveedor de moneda virtual en Finlandia está sujeto a licencia. Solo los proveedores registrados también pueden comercializar moneda virtual o servicios relacionados en Finlandia. Siguiente lámina. ¿Por qué solicitamos la emisión de un documento como la debida diligencia jurídica? Simplemente porque somos legales y queremos que todos nuestros miembros sepan que no somos estafadores ni delincuentes. No somos estafadores ni delincuentes. Llevamos a cabo un negocio exitoso y de rápido crecimiento que cumple con todas las regulaciones internacionales y regionales. Bueno, la información está sumamente clara. ¿Cómo yo veo todo esto? Bueno, la compañía se está preparando con todos los hierros. Y esta documentación legal le va a permitir a que todos los IMA puedan desarrollar la red y sentirse satisfechos y tranquilos de que están protegidos por una regulación europea. Ahora que estás observando toda esta información, ¿te animas a usar TUS One con las nuevas aplicaciones? Yo no sé ustedes, pero estoy sumamente interesado en poder darle uso a mis monedas para que otros puedan entrar y, sobre todo, lo más importante, para que el valor de One se mantenga en el tiempo. Y una vez para que nuestra blockchain privada se monte de manera pública sobre Ethereum, todo el mundo se dé cuenta de que nuestro proyecto es 100% real y que a todo aquel que le interese puede sumarse. Básicamente veo este año 2023 sumamente muy interesante y esta herramienta de legalidad era vital que la compañía la tuviera desarrollada justo antes del evento de Vietnam. Ellos estuvieron haciendo un recorrido por toda Europa mostrándole esto a todos los líderes que en algún momento desarrollaron la red a través del sistema ML y que ahora con esta información te pueden sentir seguros de que están protegidos por la ley de Europa. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video en Año Nuevo, ya que este va a ser el último del 2022. Hasta pronto.